linda que tienes ojos de agua puro. Dame el encanto de tu boquita llena de chachairo. No ves, chiquita, que estoy llorando solo por tu querer. No ves, chiquita, que estoy sufriendo solo por tu amor. Ya verás qué lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré, tu visita del corazón. Ya verás qué lindo es amarse con devoción. Mi amor te lo daré, tu visita del corazón. Escúchame, himno de amor, es el amor que nace del corazón. Escúchame, himno de amor, es el amor que nace del corazón. La interpretación de Kunumisita por un grupo peruano. Esto ha causado varias reacciones en las redes sociales. Denunciaban plagio porque le cambiaron la letra. La presentadora, que luego agradecía a este grupo, decía que era una canción andina, que era peruana. En ningún momento se dijo que era boliviana. Kunumisita, que fue escrita por Gilberto Rojas y Óscar Ortiz. Ahí está, escuchamos un poco. Ay, qué feliz de tenerlos, de tenerte. Yo quiero, además, antes de hablar contigo, contarle al público que yo te he visto antes en algún concierto en Barranco y me quedé encantada con tu propuesta. Tienes una carrera como cantautora. Hoy has venido a un poco a acompañarnos dentro del estilo de Miskitaki, con dos canciones que son parte del repertorio andino. Esta es una canción puneña. Bienvenida, Adriana. Yo te hablaría y me pasaría hablando. ¿Cómo estás? Bien, contenta de estar acá, en verdad. Hemos preparado un par de canciones, sí, para el programa. A mí me encanta el folclore, de hecho mi mamá es de la sierra, entonces es algo que está dentro de mí, que estoy como intentando aflorar todo el tiempo. Y que realmente afloran tus composiciones porque de alguna manera, estilo sí. Es como difícil de clasificarlo en un estilo definido, tiene influencias de distintos... Resaltan que es una canción puneña, composición propia y demás. Pero a ver, vamos a hablar sobre este tema, por favor, con los expertos. Y quiero saludar a Rubén, que se encuentra acompañado con alguien especial. Ahí está, ya tenemos la imagen del señor Geoffrey Valdivieso, director de Sobodaicom. ¿Cómo está? Buenas noches, un placer tenerlo en Todo a Pulmón. Un saludo grande, Priscila, a toda tu teleaudiencia. Buenas noches y aquí, bueno, al servicio, a disposición de las preguntas que requiera. Bueno, nosotros escuchábamos los comentarios, leíamos los comentarios en las redes sociales, la molestia de la población al escuchar esta canción, que es boliviana y que, bueno, es presentada como puneña, que le cambian la letra. La gente reclamaba y decía, esto es un plagio. Por favor, hablemos un poco de este tema, que seguramente ha sido analizada también por Sobodaicom. No ves que estoy sufriendo las ansias locas por tu querer. Por supuesto. Bueno, de principio hay que informar a toda la teleaudiencia de que existen sociedades de gestión colectiva similares a Sobodaicom, con las cuales se mantienen convenios de reciprocidad y representan a los autores, que son libres de elegir la sociedad que quiera administrar sus derechos. En el caso de la canción en cuestión, por ejemplo, el señor Gilberto Rojas pertenece a la sociedad argentina que administra sus obras, que es SADAIC. En este caso, Sobodaicom, si bien tiene convenios de reciprocidad con SADAIC, no representa lo que es el derecho de este autor ante el mundo. Pero vamos entrando ya a lo que es la materia como tal y este supuesto plagio que se ha estado comentando en las redes sociales y por bastantes personas. Primero hay que tener en cuenta que para que haya plagio tiene que haber dos vulneraciones principales: la vulneración al derecho moral y la vulneración al derecho patrimonial. Derecho moral, no respetar el nombre de los autores, y derecho patrimonial, que no perciban regalías por el concepto o por el uso de estas obras. Cuando vemos el video podemos ver claramente que evidentemente salen los autores y reconoce tanto al señor Rojas como al señor Ortiz como los compositores de esta canción. En ese caso no hay una infracción al tema moral. Al tema patrimonial, esta canción va a generar derechos
va a generar una percepción económica y por supuesto tampoco se va a afectar al derecho patrimonial, ya que se está reconociendo quién es el autor. Pero sí existe una vulneración porque hay un cambio en la letra, y creo que también hay que tomar en cuenta los comentarios de la presentadora, que ella es la que asevera también y dice y presenta una obra como una obra de un lugar sin conocer el origen de la canción. Y esto realmente es preocupante para nosotros porque si bien no existe un plagio como tal, porque se están respetando estos dos puntos que te señalaba, existe una vulneración al ver un cambio de letra sin la autorización correspondiente al autor, salvo que los derechohabientes, en este caso el señor Rojas, hayan autorizado un cambio de letra, porque es el único, el autor, el que puede permitir este cambio como tal. Entonces, las sociedades de gestión como tal tienen que hacer comunicarse con el artista para ver qué es lo que pasó, si cuenta con este permiso para haber hecho un cambio en la letra, que es una vulneración. Un plagio como tal no es el concepto correcto y jurídicamente bien establecido, porque en realidad no existe un plagio, porque no se ha afectado estos dos derechos. Bueno, muy importante que nos pueda aclarar este detalle que, bueno, lo conocen ustedes porque es materia de Sobodaicom y que la población lo entienda también. En este caso no hubo un plagio, pero sí hubo una vulneración. Y no sé si solamente de la presentadora, porque la presentadora podía haberse equivocado, pero ya la cantante en este caso podía haber corregido este error. Eso hubiera no complicado la situación en de dónde es, cuál es el origen y quiénes son los autores. Eso hubiera sido pertinente. Por supuesto que sí. En realidad es una responsabilidad del artista ejecutante el que transforma esa creación en una obra como tal, porque el autor crea, el artista recrea esa canción como tal. Son una simbiosis, una parte que va de la mano, y el artista tiene la obligación de reconocer de dónde viene la obra, quién es el autor. El problema es de que muchas veces nosotros escuchamos una canción y solamente nos deleitamos con el ritmo o lo bonito que suena, pero en realidad no conocemos el origen de esta canción. Creo que es una responsabilidad en este caso del artista en cuestión haber investigado qué canción estaba grabando en un tema que iba a salir a la luz pública y establecer correctamente la presentación de esta canción. Por supuesto que existe responsabilidad. A través de esta responsabilidad hay una vulneración, como decía, y es netamente responsable el artista en este caso por haber hecho no solamente el cambio de nombre o de letra, perdón, sino también por no haber establecido quién era el autor y presentar debidamente la obra como tal. ¿Qué corresponde? ¿Qué proceso se debería instaurar respecto a este tema si es que no tenían la autorización para hacer el cambio de la letra, por ejemplo? Escúchame, mi voz de amor. Bueno, en realidad los derechohabientes, en este caso del autor Rojas, me refiero específicamente a don Gilberto, deben hacer el reclamo a la sociedad que representa sus derechos a nivel mundial, en este caso que es SADAIC, y a través de SADAIC hacer una reclamación formal al artista como tal, que seguramente pertenece a una institución y además es parte de una institución de estas de gestión colectiva, y bueno, lo que debe hacer es rectificar su posición y aclarar públicamente este asunto, porque en realidad hicieron un proceso por una vulneración, no iría por ninguna causa porque no existe ese principio como tal. Cuando hablamos de un plagio existen varios elementos, eso hay que tomar en cuenta, 3 principales. El primero es no respetar el nombre del autor, cambiar la línea melódica de la obra, no hablamos del ritmo. Podemos respetar el nombre del autor, cambiar el ritmo, pero respetar la línea melódica. Y entre varios de los que están posteriormente señalados, uno de los aspectos también importante es el cambio de letra, ¿no? Sobre todo cuando no está autorizado. Entonces, en resumen, la familia debe hacer una interposición formal ante la sociedad que representa sus derechos para que esta sociedad se comunique directamente y pida esta satisfacción pública y esta aclaración formal sobre una obra que pertenece primero al patrimonio boliviano, en el tema del origen de los autores, y segundo, la autoría y la letra original de la obra como tal. Inclusive se puede pedir que se retire la obra de la difusión pública porque no está cumpliendo estos parámetros. Ahora, esto solamente lo puede hacer esta empresa que lo representa. Esto no tiene absolutamente nada que ver, qué sé yo, con el Ministerio de Cultura, que es el que se identifica defendiendo a los artistas y el patrimonio de los bolivianos. ¿Se puede hacer a ese nivel o es solamente al nivel de la empresa que lo representa y que tiene los derechos? En realidad
la sociedad de gestión colectiva, más que una empresa, son sociedades de gestión colectiva, es la llamada a hacer este tema. ¿Por qué? Porque el derecho de autor es un derecho privado y netamente de disponibilidad del autor, y en este caso de los derechohabientes. En nuestra legislación, la ley 1322 señala que un autor tiene el goce y disfrute de la obra hasta 50 años después de su muerte, es decir, sus derechohabientes tienen 50 años desde el día de la muerte del autor para hacer uso y disfrute de las regalías correspondientes a la utilización de su obra. Después de ese periodo pasa a ser patrimonio del Estado, y ahí sí el Estado podría intervenir como titular. En este momento el titular de la obra son los derechohabientes, los que son llamados a hacer esta reclamación directamente por ante la sociedad que le corresponde. ¿Usted conoce si lo han hecho? Te lo daré, Kunumi, con todo el corazón, y verás qué lindo. He tenido alguna conversación también con algunos de los familiares del señor Rojas, hablando de este punto también. Y bueno, el mismo causa que le estoy informando a toda la teleaudiencia, cuál es el procedimiento adecuado. Entonces, seguramente ellos están preocupados por esto, lo van a hacer seguramente pronto. Y bueno, nosotros como Sociedad Boliviana de Autores estamos con todo el respaldo y el apoyo para con ellos. Principalmente, si bien no tenemos una jurisdicción directa por no ser los representantes directos de esta obra, pero nos involucra un tema moral, y como bolivianos vamos a respaldar siempre que se respete nuestro patrimonio y la música es nuestro patrimonio, porque la música es parte de nuestra cultura. Ahora, qué importante es esto, ¿no? Porque si en este caso ustedes estarían en representación de los autores de esta canción, hubieran reaccionado rápidamente ante una cosa similar. Así es, definitivamente, Priscila, lo que pasa es de que, como le decía al principio, un autor es libre de pertenecer a una sociedad de X, ¿no? Y bueno, los bolivianos estamos llamados a que en nuestro país se ejecuta más nuestras obras a veces, y si bien algunas traspasan las fronteras, es importante que la sociedad de donde uno es sea la que represente los derechos. Nosotros, por supuesto, no ha sido la primera vez que Sobodaicón ha intervenido ante una situación así de asociados nuestros, y entiendo la situación del señor Rojas, que en los años que él ha debido inscribir su obra en la sociedad argentina, no existía Sobodaicón. Recordemos que Sobodaicón es una sociedad de gestión colectiva a partir de la promulgación de la ley 1322 en el 92, y ejerce la función de cobro y de representación recién a partir del 96 como sociedad de gestión colectiva. Entonces, antes de esa fecha, bueno, pues algunos autores han tenido que recurrir a otras sociedades porque no existía ley, no existía una sociedad de gestión, pero posteriormente creo que lo indicado y lo recomendado hasta por normas internacionales es que el autor sea representado por la sociedad del país al cual pertenece. Entonces, sí, inmediatamente nosotros, cuando existe una reclamación de algún autor, hacemos el reclamo formal internacional, y bueno, hemos estado atentos en eso y hemos tenido resultados positivos en un 100% en las reclamaciones que se ha hecho del repertorio administrado por nosotros y de compositores bolivianos. La recomendación entonces sería que los artistas bolivianos se inscriban en Sobodaicón y se cumpla justamente con estos procedimientos para no estar desprotegidos y no esperar que otras entidades internacionales, más allá de que tengan la libertad de escoger, hagan esto que deberíamos hacer los bolivianos. Así es, Priscila. Entonces, como decía, ¿no? Está cada quien en su libertad de hacerlo, la ley es así, lo señala, pero la recomendación está dada para hacerlo en su propio lugar donde uno reside, donde uno trabaja. Confiar en estas sociedades que tienen las mismas características en todo el mundo. Nosotros tenemos convenios de reciprocidad con la sociedad alemana, francesa, italiana, española, de Estados Unidos, etcétera, y tienen las mismas características, los mismos atributos a los autores y la misma defensa efectiva del derecho moral y patrimonial. Sobodaicón trabaja día a día por eso. A veces es complicado que la gente entienda, y en este caso invitar a los autores y compositores bolivianos a hacer el registro correspondiente a sus obras. Si bien el registro como tal se lo hace por ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, y en Sobodaicón se declaran las obras para su administración pública, es un deber del autor aproximarse a estas entidades, porque no lo hacen de oficio. Debe haber una documentación respaldatoria que uno acredite que es la paternidad de una obra, para que se pueda administrar y defender ese derecho. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y ayudarnos a entender también cómo funciona el plagio, la vulneración de derechos, y que la gente también sienta que sí se está haciendo algo y que sí hay formas de defender lo que es de los bolivianos. Ha sido un placer. Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Un saludo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Recomendaciones, la selección no va al Mundial, pero sí lo pueden hacer ustedes. ¿Cómo? Con Banco Sol.